Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen lunes. ¿Qué Buen tal? día, Ari, ¿cómo Mati, anda? Lau, Buenas. Adrián. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué fin de, Tranqui. ¿Qué fin todo de? bien. Bueno, por lo menos no dolarizó. Sí. Digamos todo. Hay que reconocerle, hay que empezar reconociéndole la habilidad nuevamente, algo demuestra siempre en las redes y esta vez lo hizo a nivel nacional, para lo que los jóvenes llaman el bite. Sí, el La bite. carnada. Exacto. Él quería que la gente estuviera escuchando hasta último minuto su discurso, entonces echó a correr la versión de que iba a ser este anuncio económico. Bien. Y efectivamente tuvo a todo el mundo agarrado, diría en la punta del sillón, pero es él en general que se sienta en la punta Sí. del sillón. Pero sí, Yo estaba sentado más atrás. todo el mundo estaba como muy Recostado. pendiente Sí. de Y viernes del a la noche mensaje. te pones a ver ese discurso, tenés cierta expectativa. Si no, pones Netflix. Sí. ¿Y cumplió o no como la expectativa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cumplió? Depende cuál fuera la No, expectativa, bueno. cada uno tendría alguna Ay, distinta. contenido dejó. Contenido dejó, estamos todos hablando No, de contenido y consecuencias. Y consecuencias, Arranquemos sí. por ahí por la primera. Sí. Hoy nos enteramos a la madrugada que a la noche fueron con la policía, vallaron Telam, impidieron el acceso, dieron de baja la web de Telam, dieron de baja el servicio de Telam y les mandaron un mail a todos los trabajadores para que no fueran esta semana. O sea, tuvo su primera consecuencia que lo anunció. Sí, sí. El viernes, que es el cierre de la Agencia Pública de Noticias. Ahora, fíjate cómo funciona. Él dijo muchas cosas en su discurso. Sí. Una de ellas es que iba a cerrar Telam. Y hoy a la mañana nos despertamos con esto que pueden estar viendo los que siguen por YouTube. Es que muy fuerte verlo así. Página en reconstrucción, pero no hay ninguna resolución, Exacto. no hay Nada. ningún decreto. Es absolutamente No ilegal. hay ningún funcionario que ponga la cara y que diga, hicimos esto en base a digamos, algún tipo de marco legal. Y sin embargo, en redes vos lees a los seguidores de Milei que dice, él lo anunció. Es esta lógica de, el anuncio es decisión, ¿no? Es de facto. El emperador. Está gobernando de facto. Está gobernando sin utilizar las herramientas normativas que tiene el Estado para hacerlo. Pasó con el DNU, pasa ahora, es su modus operandi. Hay pirotecnia detrás de esta decisión, para ir al detrás de... Hay pirotecnia, pero también hay crueldad y hay negocio. Discrimino cada una de ellas. La pirotecnia porque el cierre de Telam no implica nada en términos de ahorro fiscal. No. Así que la pirotecnia del ahorro fiscal, que es con la que se justifica este tipo de acciones crueles, no corre, no es válida. La crueldad es parte del plan de imposición de facto de medidas gubernamentales. El negocio es porque Telam, además de informar a toda la Argentina de lo que ocurre en toda la Argentina, es el único medio realmente federal Sí, que existe totalmente. en la Argentina. Sí. La pretensión es llevarnos, bueno, yo decía anoche en Twitter, ya estamos en la previa de la batalla de Cepeda y a este ritmo para abril vamos a estar en la colonia y mayo, junio estaremos en la edad de piedra. A la velocidad de la involución que lleva hoy la Argentina producto del gobierno de Milei. Bueno, en el caso del negocio se focaliza en el tema de la distribución de la publicidad oficial, porque no es cierto que no hay publicidad oficial. Una de las tantas mentiras que dijo Milei el viernes. Hay publicidad oficial de organismos descentralizados, de empresas públicas. Ahora, esa publicidad la va a distribuir seguramente el sector privado. ¿Y lo va a hacer con cuáles criterios? Con los criterios que lo hace el sector privado, que no es de optimizar, por ejemplo, en este caso, la pluralidad de voces. Sí. No va a buscar eso, no Te va a buscar a agregaría- través de la publicidad oficial sostener medios que de otra forma no podrían subsistir y por lo tanto ampliar las voces hacia sectores que el sistema comercial no contempla. Por el contrario, va a profundizar la concentración de voces. Te agregaría, vos decías. Y además en el medio gente que no sé, pirotecnia, crueldad y negocio. La agencia de Te Caputo, agrego- la agencia de Caputo se dedica a eso. La agencia de Santiago Caputo se dedica a distribuir Te publicidad. agrego un cuarto ítem a esa enumeración. ¿Por qué no sospechar que hay un negocio para Caputo hecho por No, Caputo? nadie te lo discute. No, te lo digo. Te agrego- Habilita todas las sospechas. Te agrego un cuarto ítem, batalla cultural. Porque Claro, otra sí, de las sí. cosas que dejó el discurso del viernes es que si no va a haber pan, va a haber circo. Sí.
Si no va a haber resultados económicos, lo que va a haber son leyes para prohibir a los sindicatos, leyes para prohibir que los políticos viajen en avión, leyes para persecución judicial. Y lo de Telam es circo para su núcleo duro. Te sumo Pero algo. con consecuencias muy circo- graves. Sí, por Perdón, supuesto, con por supuesto. consecuencias reales, porque cuando se anunció el fin de la pauta nacional, acá bien se explicó que esto buscaba más concentración de los medios. La gente no lo sabe en general porque justamente las agencias de noticias no difunden información directamente a la gente. La gente lee Clarín, mira El Destape, no mira Telam, pero Telam nutre a todos los medios de comunicación. Y cuanto más chico es el medio de comunicación, más dependiente es de la información que tiene Telam. Inclusive yo te diría, los medios grandes de comunicación, que en los últimos años se achicaron una y otra vez, se pudieron achicar porque cada vez se sostienen más en Telam. Entonces lo que vamos a ver ahora también es una hiperconcentración de los grandes medios que puedan sobrevivir sosteniéndose sin esa base informativa que les daba, y además nos vamos a encontrar en una situación donde cada vez te enterás de menos cosas. Sí, y porque te agrego algo más, Telam para el 99% de los medios en la Argentina es la única, si no la más fidedigna fuente de todo lo que pasa más de 2 kilómetros alrededor de su redacción. Entonces, Telam tiene un corresponsal en cada ciudad importante del país que hace que circule la información federal. Todo eso no va a tener un reemplazo, no hay nadie que vaya a ocupar ese lugar. Por eso, Y además alguien lo va a ocupar, pero de manera abusiva y concentradora, que es el Grupo Clarín, que tiene muchas concesiones del Estado y mucho negocio con el Estado. El Estado no solamente favorece al Grupo Clarín, por ejemplo, ampliándole mercado, destruyendo competidores, sino que además le otorga recursos, le otorga negocios, como contaba Ariel. Pero además esto es... nuevos, negocios nuevos. Circo, concentración y silencios. Porque es efectivamente el circo para distraer, es la concentración que venimos hablando, y es el silencio que además va a impactar en el resto de los medios. Porque el miedo que va a generar esto en todas las redacciones de todos los medios, porque hay entre Telam, los medios públicos, Radio Nacional, la TV pública, los despidos que ya está viendo incluso en medios privados, hay de vuelta lo que Marc llamaba un ejército de reserva de centenares de periodistas sin laburo buscando laburo. Y eso en los medios va a significar más precarización de los periodistas que tienen laburo bajo la amenaza de tengo miles afuera que van a agarrar lo que sea. Y eso va a atentar contra la libertad de expresión de esos periodistas, contra su laburo y sobre todo contra la información que puedan dar. Pues son más apretables los periodistas precarizados. Pienso también en la forma, ¿no? A la medianoche con un operativo policial enorme, vallando la agencia y impidiendo, bueno, hoy durante todo el día, los dispensaron durante toda la semana, pero impiden el ingreso de los trabajadores a la agencia, digamos. ¿Cómo cuaja la palabra libertad con todo esto? Digo, ¿dónde encaja la palabra libertad en un operativo policial un domingo a la medianoche para acercar una agencia de noticias? Es un gravísimo ataque a la libertad de expresión y por las dudas hay que decirlo, ¿no? Porque, viste, si no, bueno, Sí, todo. por las dudas hay que... Y no solo a la libertad de expresión, es un ataque a la sociedad civil Sí, en claro. su conjunto, porque digo, fue Telam, el día de mañana puede ser otro organismo del Estado, puede ser una universidad, No, ya vino puede ocurriendo. ser una De empresa hecho, que está tomada, digo, puede ser cualquiera queda sujeto a que el Estado, sin ningún tipo de sustento normativo, sin ninguna ley que lo autorice, ni nadie que firme una orden, lo cual hace que no haya responsabilidades o que por lo menos se las quiera disimular, vaya a la policía, te cierre, te ponga unos patrulleros en la puerta. Es muy Pero grave. además creo que también habla de la aceleración de la crisis en la que se encuentra el gobierno. Porque hasta ahora lo que nosotros veíamos es que el modus operandi era empezar a desfinanciar. Lo vimos con universidades, digamos, ¿no? Lo vimos con ciertas agencias del Estado, con órganos del Estado. La idea era ir carcomiendo, ir vaciando y ir desfinanciando. Y para mí, que hayan sentido que tenían la necesidad de hacer tamaño circo, hacer tamaña demostración de fuerza, tiene que ver con que las cosas se le están complicando. Sí. Porque ni siquiera atinó a sacar un decreto por miedo a que se lo judicializaran, ¿no? Ni siquiera presentó un proyecto de ley porque sabe que va a tardar. Entonces necesitas hacer una demostración de fuerza. ¿Y cuándo necesitas hacer una demostración de fuerza? Cuando estás débil. sí, hay una cosa, Alau, sumando a lo que vos decís. Ahora volvemos sobre el tema de la universidad porque hubo una reunión muy importante el jueves pasado de universidades en la provincia de Buenos Aires donde trazaron un panorama muy crítico, pero crítico nivel cierre de universidades. Sí. Ahora volvemos sobre eso. Lo que a mí más
me perturba de este proceso que estamos describiendo es la estimulación de los juegos del hambre, ¿no? De la crueldad de trabajadores con otros trabajadores. Se hizo viral en estas horas un cruce que tuvo una trabajadora de Telam el viernes a la noche con Hernán Lombardi sí. en el Congreso, donde la trabajadora le decía a Lombardi, en una situación de mucha emocionalidad, porque le acababan de anunciar en la cara el cierre de su fuente de trabajo. Y la trabajadora le decía, bueno, pero tienen que discriminar, yo no soy de la cámpora, no somos todo lo mismo. Esta idea de que hay, por ejemplo, sectores que merecen rifle sanitario y otros no, entre los propios trabajadores, es uno de los grandes éxitos de la gestión Milei. Sí. Del proceso Milei, ni siquiera de la gestión, porque esto arrancó en la campaña. O sea, la idea de que hay trabajadores mejores y peores, trabajadores que merecen y trabajadores que merecen ser eliminados o suprimidos, en la lógica de los juegos del hambre que está imponiendo Milei, es para mí lo más cruel de todo este proceso. Perdón. Porque aparte son trabajadores que se vuelven particularmente crueles con otros trabajadores. Y la respuesta de Lombardi agarra y eleva la crueldad por 1.000.000. Por porque supuesto, le dice, sí, es un pero, inmoral. pero le contesta, pero hubo beneficios, abusos. no hubo privilegios. Privilegios, Y ella, que estaba más que dispuesta a seguir con esa retórica, dijo, sí, entonces fuiste cómplice. Claro. Porque el argumento es, están los malos y después está todo el resto que fue cómplice de eso. Pero y es, bueno, ese es lo mismo que están relato haciendo a nivel nacional. Y es lo mismo que están haciendo con el tema de los medicamentos. Porque ayer también, creo, ayer el fin de semana, hay una entrevista a Sandra Petovelo, anoche. con Majul, donde Majul le pregunta, lo bueno es que estamos obligando a que les pregunten al difundirlos, que es básicamente, recuerda, están dejando sin medicamentos a gente que se va a morir. O sea, gente que tiene cáncer, gente que tiene enfermedades incurables, medicamentos o que son impagables o que solo los puede comprar el Estado, y hace 3 meses que no se los dan. ¿Por qué? Con lo mismo, dijo, no, porque hubo alguien que en una licitación encontramos que era irregular. Ponele que es genial, ponele que es así. Si hoy no le das el medicamento, por ejemplo, a la chica con la que hablamos hoy, que tiene un cáncer de pulmón, que cuando no recibe su tratamiento, que cuesta 28 millones de pesos cada mes y medio, deja de respirar. Deja de respirar, o sea, no sé qué licitación y contrato y corrupción podés poner adelante de que una persona te deje de respirar porque el Estado no le garantiza un derecho. Sí, ¿qué irregularidades vas a Veamos hacer? lo que explica Petovelo, tenemos el tape, A ver. porque realmente es muy duro escucharlo. Lo de los medicamentos oncológicos es... Lo del DATSE, ¿no? La Dirección de Asistencia Especial o Para situaciones especiales. Para situaciones especiales, que pasó de Desarrollo Social al Ministerio de Salud, por tu decisión después de lo que vos viste. Es que en realidad inicialmente estaba en salud y no se sabe muy bien por qué pasó al ex Desarrollo Social, porque en realidad para poder comprar los medicamentos se necesitaba una autorización de salud, o sea, era una vuelta un poco extraña, ¿no? Y además y hay medicamentos oncológicos y prótesis que resultan difíciles de encontrar. Claro, el circuito es si, por ejemplo, no se consigue uno de estos medicamentos en provincia de Buenos Aires, pasa a Nación, si Nación no lo puede conseguir, pasa a este organismo específico para eso. El tema es que las compras se hacían de una manera absolutamente irregular, con procesos administrativos que no están contemplados lícitamente, ¿no? 3, 4 o 5 laboratorios por mail hacían las cotizaciones. Bueno, todo un proceso irregular en el cual no se puede controlar si hay alguien en el medio que se está quedando con algo que no le pertenece, ¿no? Ni siquiera hay una denuncia. No. Es la posibilidad, lo cual me parece bien que si existe la posibilidad, uno investigue. Pero suspender algo cuando ni siquiera hay un dato concreto de... ella lo que denuncia es un sistema irregular que no se puede controlar. Bueno, perfecto.
pasa a controlarlo, pero mientras tanto, si ni siquiera sabemos si algo funcionó mal, Y si hubiera una denuncia, mientras investiga y se aparta a la persona o las personas denunciadas, nunca podés interrumpir el tratamiento de quienes reciben esto, que de ninguna manera son los culpables. Es la misma excusa que con los comedores populares. Pero, Como claro. hubo irregularidades, bueno, dejamos de mandar comida. Hace 3 meses que nos mandan Bueno, un no es paquete ca- de fideo a los comedores. No es casual que Es una Milei, excusa. durante todo el discurso, machacó sobre la idea de la casta y su plan anticasta. La idea, porque ahí tiene un punto, Milei. Vamos a ser buenos entre nosotros. Ahí tiene un punto. Hay muchas personas que consideran, con razones fundadas, que el sistema político tiene, entre comillas, privilegios, tiene beneficios por pertenecer que la mayoría de los mortales no tienen. Y en muchos casos, efectivamente, hubo un abuso de esas posiciones de poder. Entonces, porque nosotros también las contamos, ¿no? Y es transversal a los gobiernos, ha ocurrido para tomar un punto de referencia de la dictadura para acá, con todos los gobiernos ha tenido situaciones de abuso de posiciones de poder en todos los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que pretende Milei? Y lo hizo claramente el viernes. Ponerse enfrente del sistema político. Es decir, asociarse a todos aquellos que se consideran víctimas del sistema político, sin distinción de partidos. Después vienen todas las contradicciones y todas las mentiras que le conocemos. Se dice opuesto al sistema político, después los convoca, forma parte de un dispositivo político. El que lo orienta hoy, el que lo baliza, es el expresidente Macri, que forma parte del mismo sistema político y uno de los grandes beneficiarios de los abusos de poder, él y su familia desde el comienzo de los tiempos. Es decir, está lleno de mentiras la narrativa, el relato. y de el tema Milei. también es que hace Pero el tema es que contradicciones. conecta con lo que cree mucha Está bien, gente. pero el tema es también que hace el resto del sistema político. Exactamente, Porque para, ahí hay para desmontar eso. Ahí hay una cosa que clave que desmontarlo es, eso. que ahora supongo que charlaremos, de qué hizo Milei el viernes, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que hizo, por ahí coinciden, es intentar que los gobernadores no le frenen el DNU. Absolutamente. ¿No? Fue a buscar ¿Estamos de acuerdo? tiempo, Fue a buscar tiempo. fue a buscar DNU que está hoy en el Congreso y que se tiene que tratar. ¿Por qué traigo esto? Porque cada día que está vigente el DNU, que está vigente desde el 21 de diciembre, o sea, 2 meses y medio casi, es un día que el país empeora. Porque todo el DNU está pensado para Condiciones materiales, lo que tiene destrozar que el alquilar, país. por ejemplo, empeoran todos los días. Entonces yo quiero ver hoy a todos los diputados y senadores que se quejen por el cierre de Telam, explicar que el cierre de Telam está justificado por ese DNU. Porque Telam no se puede cerrar sin participación del Congreso por la ley 20705, que es la ley de sociedades del Estado. Esa ley está derogada por el DNU. Claro. Entonces, y eso está vigente. Entonces, no hay forma de que se discuta esto sin hablar en serio y decir, chicos, no hay forma de que negocien con Milei nada de acá al 25 de mayo mientras ese DNU siga vigente. Porque este es un capítulo, derogó todo el sistema de funcionamiento de las sociedades del Estado. Por ejemplo, que para disolverlas tengan que pasar por el Congreso. Hoy Milei puede disolver Telam sin pasar por el Congreso. Legalmente puede hacerlo. Se lo permite el de Sí, Bueno, decreto. pero aún así A ver, tendría que haber publicado un Pero- decreto. Es discutible, o sea, Pero- sí, pero más allá de eso, uno se no quiero entrar en la pregunta- ley, quiero entrar en la uno- política. Pero uno se pregunta por qué no lo hizo. ¿Entendés? Sí. Yo, hay veces que no entiendo por qué actúan como si fueran ladrones en el medio de la noche. Porque cuando hacen estas cosas, Sí. y ahí digo, están más interesados en el efecto Claro. También, sí, que sí, en sí. realmente cerrarte. Y digo, con esto no estoy incentivando a que hagan las cosas. Pero es que hay que hablar de Pero todo digo, pero hay que hablar de todo el DNU. Si hoy, que era otro de los temas que teníamos para charlar, está el nuevo informe de CAME. Volvió a caer la compra de medicamentos, volvió a caer la compra de alimentos. Eso también está en el DNU. Sí, pero antes de irnos al golpe de efecto, Ari, dato muy importante, también lo vimos ratificado el viernes. La figura más importante del gobierno es un aprendiz de publicista. ¿Eh? O sea, Bueno, aprendió todo es golpe bastante de ya. efecto. Bueno, aprendió- es un aprendiz pero- de publicista que es la Ya materia gris del gobierno. No, pero Lo volvamos cual un habla poco mal de de las todos contradicciones. nosotros, ¿eh? Es No que habla yo bien creo que del no gobierno. sienten que tienen espalda real para tomar las medidas concretas perdón. y hacen esto. Yo lo que quiero decir es, la calificación de aprendiz de publicista es lo que le cabe porque era un aprendiz dentro del universo de Durán Barba y hacía publicidad. Lo que habla mal de todos nosotros, no particularmente mal de Santiago Caputo, habla mal de nosotros porque nosotros no hemos podido construir más que esto como país. Hemos construido a un Milei como presidente, que es una persona cruel, un megalómano, bueno, como dice Ari, no vamos a entrar en mayores consideraciones psicoanalíticas, pero es eso, y su principal asesor es su aprendiz de publicista. Entonces, lo hemos logrado nosotros como sociedad, ¿eh? Mirémonos un poquito y empecemos a exigirnos una mejora en nuestra oferta. En nuestra oferta digo también como colectivo nacional popular progresista, colectivo que evidentemente también
está experimentando las consecuencias de su fracaso. No, por eso para mí la clave es cómo cómo se reacciona a esta convocatoria. O sea, no, sí, queremos diálogo. Fue una convocatoria que pateó a 3 meses, mientras el salario cayó un 15% para los trabajadores registrados, un 16% para los empleados públicos, aumentó la desocupación, no podemos comprar comida, no podemos comprar medicamentos. ¿Qué vas a negociar? Bueno, ya algunos gobernadores, ya lo dijo, mayo queda lejos, ¿no? Como diciendo, hay unas urgencias antes. Ahí hay una cuestión. Por un lado están los gobernadores que les encanta mover la cola y dar la patita, aunque del otro lado no les respondan con cascotes. Una cosa es lo que se dijo el viernes, ni bien se terminó el discurso, donde parecía que había por lo menos un bloque muy importante de gobernadores. Entre 12 y 15. Entre 12 y 15, incluyendo algunos peronistas que estaban dispuestos a aceptar el convite. Otros fueron hablando con fuentes durante el fin de semana, que empezaron a decir, bueno, hay que ver en qué términos. Empezaron a prestar atención, porque uno también está ahí escuchando después de 1 hora y pico. Y quizás muchos no entendieron algo que Milei dejó muy claro, que es, bueno, nos juntamos a discutir, pero primero ustedes me aprueban la ley de bases. Condición necesaria. Condición necesaria, prueba de buena voluntad, Sí. les dijo. Y otra cosa es lo que pase hoy, o dentro de 1 semana, o dentro de 3. Mi primera reacción cuando él propuso el pacto de mayo fue, ¿esto llegará el 25 de mayo o en 3 semanas estaremos hablando de cualquier otra cosa y habrá quedado como otra cortina de humo En 3 más? semanas es el 24 de marzo. Bueno, por eso. Y hubo un momento el viernes en el que hubo una provocación a todos nosotros, en el que es una invitación a demostrarle, una vez más, a Milei y a todos los que piensen como Milei, que el camino de memoria, verdad y justicia no es propiedad de ningún espacio político en particular, sino que es un derecho que nos hemos ganado todos los argentinos. Veámoslo, Adri. Por favor. En materia de salud, un sistema empujado hacia una crisis de desabastecimiento causada por la política comercial irresponsable del gobierno anterior, que dejó a médicos, pacientes y familias sin stock de insumos médicos de todo tipo y en particular de medicamentos especiales como los oncológicos. Todo esto en el medio de la farsa del Estado te cuida durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad. Mientras que tuvimos 130.000 con el dolor enorme que eso significa. Bueno, es evidente el de verdad que refiere es la prédica, ¿no? Es la prédica negacionista de él, de Villarroel. Yo lo que quiero decir es... Y en el palco donde están los trolls de Twitter, claro, aplaudiendo y riéndose ante esa... Yo quiero decir, cerrar con lo siguiente. Dentro de 3 semanas, el 24 de marzo, al igual que lo que ocurrió con Macri, mientras el kirchnerismo se lamía las heridas, trataba de reconstruirse del sopor de la derrota, de una derrota en condiciones muy distintas a estas, porque estaba muy fresco el pasado reciente mejor, pero aún así todavía estaba evaluando cómo seguir. El 24 de marzo del 2016 balizó el camino de la reconstrucción, de la reconstrucción política. Fue desde el pie, no fue desde la dirigencia. Fue desde el pie. Bueno, yo ahí ya le meto una fichita de ilusión, no de análisis, una fichita de ilusión. Espero que dentro de 3 semanas el humo que desplegó Milei el viernes y que un poco aturdió el escenario político, confundió, bueno, se empieza a despejar el 24 de marzo desde el pie con la ratificación de una sociedad que por lo menos alegremente no entra al matadero. Que no entra al matadero con alegría. No, y también de salir del estado de indignación permanente, ¿no? Estos medio aturdidos en la indignación. Empezar a construir, a balizar un camino de salida. Domingo 24 de marzo. Pero ponerle 10 puntos. ¿Sabes qué? ¿Querés firmar algo el 10 de mayo? Bueno, pues son los dirigentes son muy sensibles también a las manifestaciones populares masivas, injundiosas, que interpelen. Yo igual ¿no? diría, no esperaría el 24, esperaría el 8. Fijar una ¿no? fecha, sí, claro, verdad, el 8 tenés razón. Porque el 8, digo, tiene un mensaje también de lucha de clase social trabajadora. Milei incluso metió un bocado casi para alimentar el 8M, ¿no? Cuando habló de las amas de casa. Algo absolutamente innecesario en el hilo de su discurso, pero Bueno, que casi parecía una provocación Pero como ad hoc. lo aclara y lo cuenta Eugenia Rodríguez muy bien en su nota de hoy, en el Destape, las crisis siempre, casualmente, las mujeres las sienten más. ¿Por qué? Porque están en situación siempre de mayor vulnerabilidad.
Y entonces yo no descarto que empecemos a verlo ya Es verdad. ese. Y yo lo que Fue el sentí... primer colectivo en movilizarse fuerte durante el macrismo. 2016. Exactamente. Y yo, una sensación que yo me llevé del discurso del viernes es que inclusive el análisis posterior al discurso del viernes que pudimos ver en los medios mostraba esa brecha cada vez más grande entre el Palacio y la calle. ¿Pudiste ver análisis después del discurso? Te Porque yo juro hice un que poco sí. de zapping y lo único que encontré es gente hablando de un estadista. Cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Análisis, son análisis. Después, si son buenos o malos, es otra cuestión. Pero digo, lo que hablaba, inclusive los que quizás uno se sentía más cercano en la interpretación que hacían, demostraba que tenías una discusión sobre pujas con gobernadores, sobre qué van a hacer las bancadas en el Congreso, y no se hacía hincapié, por ejemplo, en que en el discurso no se hizo mención prácticamente al derrumbe económico y el claro. golpe en los bolsillos de la gente. Es lo Y que acá- se pretendió ocultar. Y acá El retomo- discurso no, en el discurso no se habló en ningún momento de los que vivimos en este país. Claro. No, el único, Y acá, el perdón. único momento él hace referencia al 60% de pobreza, 6 de cada 10, como si él hubiese recibido ese número, ¿no? Como es- Pero a mí me parece que ni siquiera es lo que se quiere esconder, porque, a ver, vamos a ser honestos. Todos los presidentes cuando dan este discurso Obvio. no hacen hincapié en las cosas que no Sí, les lo- están las funcionando, cosas que han hecho mal, cosas que han hecho claro. mal. Ahora, él habla y él dice, esto es un ajuste brutal, vamos a tener inflación. Usa esa terminología, Brutal. ¿no? Dice, les pido paciencia, les pido confianza. No es que niega la situación. De hecho, yo creo que es parte central de su discurso. Sí. Fue parte central de su discurso de campaña, fue parte central de su discurso de asunción y va a ser, tipo, estamos... No, la analogía que ya escuchábamos, estamos enfermos, la medicina duele, hay que bancarlo. Y la pregunta, Perdón, pero no hay ni siquiera ni siquiera una ilusión, ni siquiera un poco de circo en cuanto a medidas, en cuanto a reconocer, en cuanto a decir, bueno, están en esta situación y les vamos a dar algo. Porque fíjate que cuando tuvo la crisis con los gobernadores, él reconoce que ahí hay un conflicto y dice, no confío en ustedes, pero les abro el diálogo. Acá dice, están pasándolo como el tuje y ahí se terminó. Las medidas están contenidas en este pacto, prepacto que quiere establecer desde hoy con los gobernadores, que son 4 puntos. Está bien, pero las medidas ninguna va a una mejora directa. No, al revés, porque no Ah. es el plan. El plan no es mejorar la vida de la mayoría, Bueno, es, pero ahí- es estabilizar, es cristalizar la miseria. Pero ahí es donde yo digo, más allá de cómo reacciona la clase política a lo que él propuso y cómo lo propuso, yo creo que la clase política tiene que empezar a reaccionar a lo que no propuso. pero la pregunta en A todo este caso, derrumbe Lau, económico que decías vos. Ahora vamos a ver un rato el tema del consumo. ¿Cuánto tiempo más van a poder soportar? Y ahí es donde digo, viremos el 8M. Bueno, por eso, el Pero 8M está muy bien lo que me marcas. la pregunta es, ¿por qué le funcionaría ahora lo que no le funcionó hace un mes y medio, cuando la situación todavía no era tan grave como La ahora? pirotecnia, decís vos. La propuesta, le está Ah. pidiendo que voten la misma ley que le votaron en enero, Porque que le la va, a rechazaron en la va a enero. discriminar. Por lo menos la información que yo tengo es que hoy, que está la primera ronda de reunión con gobernadores que van a ser por grupos, ¿no? Francos le va a plantear que aprueben 4 cosas que están en la ley base. El régimen especial, el régimen, el RIGI. Pero repasemos, porque... Por eso, el RIGI, que es lo que le interesa a sus Es sponsors. básicamente no cobrarle impuestos a No las cobrarle grandes impuestos inversiones. a Elon Musk y peor. compañía. Ahí te digo. Para simplificar, la modificación del sistema jubilatorio para avanzar hacia la CFJP, eso sí lo anunció, Eso lo anunció. que quiere la CFJP. El tercer punto es una reforma tributaria que básicamente contenga un blanqueo súper generoso como forma de captar dólares en la antesala de dolarización. No va a ser una reforma tributaria progresiva, sino que la intención es básicamente un blanqueo. Y el cuarto punto era la reforma, las privatizaciones, que también es una forma de captar dólares para avanzar en la dolarización, que es el sueño húmedo de Milei. No lo quiere el fondo, no lo quiere Estados Unidos, pero Milei sigue con el mismo caballito, ¿no? Recuerdo el régimen de incentivo pues esa es la que van a agarrar los gobernadores. ¿Por qué venden siempre? Vino tal empresa y hizo tal inversión y esto va a generar tantos puestos de trabajo. Bien, ¿a qué costo? Pues yo estoy re de acuerdo, que vengan dólares, que inviertan, pero ¿bajo qué condiciones? El régimen que mandó Milei, que es este que estás mencionando. El RIGI. El RIGI, régimen de incentivo. No confundir con el bebé RIGI, ¿no?
No, no lo recordemos tampoco. Régimen de incentivo para grandes inversiones te hace una baja de ganancias del 35 al 25%, o sea que les das un beneficio sobre las empresas que ya están acá. Les da amortización acelerada, ¿eso qué significa? Que pueden descontar de sus ingresos más rápido lo que han invertido. Exentos de impuestos a la importación, o sea, importan sin el impuesto país. Importan más barato. Exentos de derecho de exportación después de 3 años, o sea que vienen, se instalan, arman la fábrica. A los 3 años ya dejan de pagar derechos de exportación. ¿La qué dijiste, perdón? ¿Arman la qué? La fábrica. No hay fábrica. O lo que ahí. sea. Lo que hay es un proyecto extractivo. Bueno, lo que hay es minería. Algo tenés que armar. Sí, Algo tenés que La armar. oficina, llamémosle la oficina. No, porque es importante, no hay producción en el plan, ¿eh? Lo que hay es extracción. Bueno, pero para extraer tenés que tener camiones, Por tenés eso, que tener por eso. un lugar de acopio, tenés que, o sea, correcto, algo tenés que poner. Pero no van a fabricar nada, se van a llevar recursos. Prohibición de restricciones a la importación y exportación. O sea, el Estado no les puede prohibir importar nada ni exportar nada. Van a tener un régimen de cambiario propio en las exportaciones. Después van a tener plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto sin obligación de comercialización en el mercado local. ¿Qué significa esto? Si el proyecto es de petróleo, por ejemplo, van a poder exportar todo el petróleo sin obligación de vender un solo barril acá. Van a poder pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase. O sea, todos los dólares que le pidan al mercado central los van a tener. Y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años. Eso es el RIGI. Es uno de los 4 régimen puntos. de incentivo para Y lo que preguntaba Nico, que es muy importante, ¿por qué ahora los gobernadores aceptarían lo que no aceptaron hace 20 días? Porque le van a proponer a cambio un punto del producto. Es decir, le van a reponer ganancias y le van a permitir acceder a un alivio, a un alivio fiscal. Eso ya lo habían negociado el 15 de enero, ¿eh? Pero Reponer ¿puedo decir algo? ganancias, el pacto fiscal. Pero me parece que la ahora coparticipación No hay nada más que eso, a excepción de esto que plantea Ari. Pero también Que hay las otra provincias cosa. participen. Eso está en el pacto. En el punto, Pero no me además hay acuerdo otra cuál, cosa. Las del provincias ya pacto sintieron, me parece, es distinto negociar cuando vos ya sentiste lo que es No tener guita. no tener guita. Entonces, negociar desde otro lugar porque vos ya sabés a lo que te enfrentás. O sea, y sabés que estás frente a un gobierno que está dispuesto a cerrarte completamente la canilla. Y la zanahoria. Me parece que la amenaza se volvió real. Es cierto lo que dice Lau. La pobreza verificada, digamos, la pobreza verificada se suma una zanahoria que depende de lo que tenga la provincia, puede ser muy atractiva. Bueno, de hecho, el punto y hay que 6, pensar también en términos venales, amigos. El punto hay gente 6, que está en la política para enriquecerse a sí mismo, ¿no? el punto 6, perdón, de esto que No, quiere eso no lo vamos a Milei- negar. Pero esos estaban en enero y están ahora, por insisto. eso. Yo creo que en esa... ¿Estás muy convencido, digamos, que va a tener éxito Milei en Yo su... creo que No, están yo no convencidos estoy de que convencido, saben, entienden que la amenaza es real ahora. Yo creo que Y ya no saben estoy- cómo se siente cuando te la cumplen. Todo va a depender desde el pie, otra vez. Va a depender de la calle. Yo no esperaría Perdón, nada del Palacio. Y ahí puedo decir algo, ahí es donde a mí me preocupa, porque estamos todos de acuerdo que en esta transición que está viviendo además el peronismo, se está reorganizando, todo depende del pie. Ahora, explíqueme usted, o sea, yo digo, imaginemos esta conversación, tratar de ir a la calle y decirle a alguien que hay que salir a resistir este régimen especial. Y es le difícil. explicás todo esto y te mira y te dice, bájame la inflación, no puedo ir a la farmacia. Sí. Hay una disociación entre lo que se está proponiendo como ejes de resistencia, que no digo que estén mal, pero son cosas que además, si me apuras, digo, son cosas que ni siquiera... Hay un problema tanto en el plan de Milei como en el plan de resistencia de la oposición que son a mediano plazo. Y en el corto plazo, yo veo que nadie está mirando el corto plazo, inclusive el gobierno. Yo sigo pensando lo mismo. El gobierno hizo todo su discurso y en un momento dijo va a haber un par más de meses de alta inflación. Paciencia. Que su plan es paciencia. Bueno, esa es la gran diferencia con 2016, 2017. Yo, mi pregunta es, ¿cómo piensa? Y realmente lo digo con preocupación. La oposición tampoco tiene un plan a corto plazo de qué hacemos ahora con esto que está pasando, porque además el gobierno le propone pelear en una arena sobre temas que se van a aprobar en algunos meses y que van a tener efecto en algunos meses. ¿Cómo vamos a transitar estos meses? Yo por eso creo que Esa no es se mi gran llega duda. al 25 de Claro. mayo. Pero ¿cómo? Porque yo no veo que nadie esté tratando ni siquiera de planificar cómo canalizar lo que está pasando ahora, que Es es, que no. gravísimo. Es que la gran diferencia que hay entre lo que está pasando ahora y el 2001, la verdad, hay muchas diferencias en realidad, por suerte, pero una diferencia muy importante es que
al proceso de descomposición social, en este caso, se le anticipó el proceso de descomposición política. En 2001 hubo una gran crisis social, pero había un entramado político todavía fuerte que fue, digamos, el arnés sobre el cual después de eso se reconstruyó. Y por eso el rebote fue relativamente rápido. Hoy en día ese arnés no está, no hay un entramado político que contenga, y cuando finalmente llegue el derrumbe social, que a esta velocidad no va a tardar mucho, vamos a extrañar el 2001. Porque vamos a extrañar esa capacidad de la política, gobernadores fuertes, dirigentes como Alfonsín y Duhalde encabezando claramente cada uno de los dos espacios que aparecían como construcción de un puente. Después, no nos gustan sus características personales, no estoy haciendo un halago de ellos personalmente, estoy hablando de condiciones estructurales. A ver, hoy la política argentina está en una posición de descomposición mucho más grande. Está precarizada. Pero no el país, pero no el país. Yo quiero, para que se entienda esto, yo no extraño el 2001 en términos del país que teníamos, porque pero quiero pasar los datos, porque los conté más temprano, y es muy impresionante, porque Milei dice que recibió el peor país, la peor herencia, y no hay comparación con los datos de el 2001. Hay un hilo de tweets muy interesante que lo compartí hace un rato de Daniel Steingart, que es un sociólogo, que es el director de planificación productiva de Fundar, que te muestra las cifras 2001 contra hoy. Las cifras de, por ejemplo, desocupación. 2001 estábamos en el 20%. 1 de cada 5 no tenía laburo. Hoy estamos en el 7%. 7%. Producto de la convertibilidad, que es símil dolarización. Sigo, ahí justo lo estamos mostrando, gracias a Fer Rombolá en la operación, que le tiró un ladrillazo otra vez. Pobreza, ¿sí? Hoy es tremenda. 40%, ¿sí? No heredó una gran situación. 70% era en el 2002. Con la forma de medición hoy del INDEX. 70% contra 40%. Empleo. Tasa de empleo actualmente es 23% más alta. 23% más alta hoy la tasa de empleo que recibió Milei que la del 2001. Sector privado asalariado. Tenemos un problemón que desde el 2011 está estancado. Ese es nuestro real problema. Estancamiento de creación de empleo, de creación de empresas, etc. Ahora, tenemos 14,6 puestos de trabajo privados cada 100 habitantes. Era de 10 en 2001. O sea, 5 puestos de trabajo menos. Hay que sumarle que el fenómeno de gente que tiene un empleo registrado, formal, y está abajo de la canasta. Obvio, pero ahí viene ese. Mira, empresas cada 1.000 habitantes. Caímos, ¿sí? Cayeron la cantidad de empresas cada 1.000 habitantes. Hay 11,1. Eran menos de 9 en el 2001. Salario real, que es esto que vos decís recién, en el sector privado, cayó fuertísimo, ¿sí? Pero estamos 75% arriba que en el 2002. Sí, pero fíjate que en todos los gráficos que estamos viendo, para quienes nos está siguiendo por radio, en todos es una escalerita pronunciada del 2008, 2009, 2010 en adelante. Sí, sí. Consumo de carne. En todos los rubros que están mencionando, ¿eh? Consumo de carne, que hoy comprar carne es una odisea, a no ser que uses la cuenta de DNI los sábados. Aún así es una odisea porque hay una fila tremenda si la vas a usar. Consumo de carne, 112 kilos per cápita estamos comiendo hoy, ¿sí? 80 kilos per cápita en el 2002. Y el último, que es el coeficiente de Gini, es más técnico pero básicamente cuanto más te acerques a 1, es más desigual, cuanto más bajes, menos desigual es el país. Estamos un 23% abajo, o muy, muy abajo, de la desigualdad que había en 2002. Digo, comparto todos estos datos, porque si no, Milei propone soluciones para un país que no existe. Igual que no es genial, Milei de un país con un montón de cagadas que nosotros las contamos y las criticábamos, pero no es el país del 2001, no es la peor herencia que alguien recibió. Buscando las condiciones para imponer un shock. Estamos en el principio de este proceso. Quiero no podemos compararlo con el final del otro. Pero ese gráfico lo contraparo con el de ventas de minoristas que salió ayer. Porque para mí hay un ejemplo que lo muestra muy bien, no sé si tenemos el gráfico de barras, que me parece que el problema es que cuando vos... Ahí está, esto es lo que el azul, para los que ven, es lo que cayó el consumo en el interanual en febrero, y el verde, que es el que más nos importa ahora, es el acumulado, o sea, lo que cayó en enero y en febrero de este año. 42% en farmacias. A mí me parece que lo distintivo de este proceso es la rapidez. Es todo junto ahora. Entonces, cuando vos de repente pasás a poder comprar casi la mitad de los medicamentos, lo sentís mucho más fuerte que quizás un proceso de desgaste, de precarización que duró años. ¿Sabés que ayer me tocó ir, perdón la anécdota personal, pero todos tenemos todos los días situaciones así. Ayer fui a la guardia.
salís de la guardia con la orden, ¿no? Vas con la orden al farmacia enfrente del hospital. Bueno, éramos 6, 7 en la misma. O sea, salimos de la guardia y todos teníamos la orden del médico. De los 6 que estábamos en la fila, 2 preguntan, ¿cuánto cuesta? Tanto, y se fueron. O sea, llegaron a la guardia de un hospital privado, o sea, que tienen la posibilidad todavía de pagar, o tienen una obra social que tiene convenio con ese hospital privado. Llegaron, o sea, que se sentían mal para irte un domingo a la guardia. Les dio el médico, también vos me decías, no es representativo, ya sé, pero la situación fue esa. Sí, éramos pero son 6, situaciones que se observan. 2 se fueron sin comprarlo porque dijeron, y además no es que van a otra farmacia, sale lo mismo en otra Te farmacia. añado algo más a eso. Ayer, Mirta Legrand, porque hay personas que le ponen a estos fenómenos palabras Sí. que le agregan potencia al mensaje y muchas personas que lo viven se dan cuenta que están viviendo el drama porque alguien a quien consideran referente se los cuenta. Pasa mucho eso. Sí. Bueno, ayer Mirta Legrand dijo, ¿saben? Preguntó de manera retórica, ¿saben cuánto cuesta la vacuna del dengue? 100.000 pesos. Eso la gente no lo puede pagar. El Estado tiene que proveer la vacuna. Todo eso dijo Mirta Legrand en una respuesta. ¿Por qué es importante? No porque Mirta piense de tal o cual manera, a mí me tiene sin cuidado lo que piensa ella en términos personales, sino porque su palabra le empieza a poner sustancia a eso que muchas personas viven, pero que consideran, porque también se lo escuchan otros referentes, que está bien vivirlo. Yo no me voy a olvidar nunca del testimonio que pusimos acá hace un par de días, cuando estaba el tema del paro de transportes en el tren, del chico que dijo, bueno, estábamos viviendo una fantasía. Un trabajador, un chico trabajador. Sí, como el que estaba cargando nafta también antes del aumento. Trabajador. Estábamos viviendo una fantasía. Todos tenemos que hacer el esfuerzo. Y él estaba convencido que todos estábamos haciendo el esfuerzo. Eso es falso de toda falsedad. No estamos haciendo todos el esfuerzo. Y quiero decirles esto. En este momento, mientras nosotros estamos hablando, están abriendo los mercados y hay gente que hoy va a ganar 10% de tasa de interés en dólares. Hoy. Por la calecita. Nosotros queremos. Bueno, por la Decilo, ¿cómo calecita hacemos? que se armó. En por el la, Canal de Plata. por la Ah, no. calecita que se armó entre el dólar planchado y el tipo de tasa que ofrecen para aspirar esto de lo que Milei saca pecho, la aspiradora de pesos. Bueno, todo eso ha provocado una ganancia financiera extraordinaria, muy parecido a lo que provocó en su momento la tablita de Martínez de Oz. Quienes tengan algunos años van a recordar cómo terminó esa experiencia. Y si no, vayan a ver la película Plata Dulce, que la cuenta de manera extraordinaria. Porque digo, todo esto que está haciendo Milei, la Argentina ya lo vivió. Pero Ya hay, se hizo. pero hay yo una lo que digo es... No hay nada nuevo en lo de Milei. Sí. Nosotros lo hemos hablado acá muchas veces, que la derecha necesita deshistorizar el presente para poder hacer lo que ya se hizo, para ponernos a discutir cosas que ya se discutieron y que ya sabemos cómo terminan. La novedad, y acá retomo lo que vos decías, Lau, es que Milei está proponiendo una versión aceleradísima de eso. Y básicamente su discurso del viernes fue una propuesta a discutir durante marzo de 2024 como si no hubiera existido enero de 2024. Claro. Es decir, olvidémonos de todo lo que debatimos hace 2 meses, alrededor de la ley de bases, alrededor del DNU, porque yo creo que en el fondo, más allá de los 4 ítems que vos decías, concretos, también a lo que él aspira es a volver al escenario de tener superpoderes y poder gobernar por decreto sin que se lo frenen. Son facultades delegadas para privatizar y otras cosas. Exactamente. Entonces, termina siendo, si uno sigue ese ritmo, termina siendo esquizofrénico. Termina siendo una locura si uno acepta discutir en esos términos. Porque yo no me olvido que ya discutimos de eso hace 3 semanas o hace Claro, un pero mes y está el medio. componente que decía Pero Lau, para mí Nico. igual hay algo que es peor de plantear, de discutir esto en los próximos 3 meses. Le está diciendo indirectamente a la gente que, volvemos un segundo a la placa de consumo, le está diciendo a la gente que los que ya no pueden comprar casi la mitad de medicamentos van a tener que aprender a vivir así, porque Bueno, no no hay se un lo buen... está diciendo. No, pero quiero decirte, Justamente. al no decirles nada, le está diciendo no es una medida a cambiar. El tercer elemento que más subió en estos últimos 2 meses es alimentos. Lo que te está diciendo es no es un problema que tengamos que solucionar. Esta es la nueva realidad. Y todavía no empezó Perdón, a pegar. Sí. Y además, y te suma esto que te está diciendo, en los próximos meses va a haber alta inflación. O sea, Claro. esos números van a crecer. Sí, y él te dice, esto no es algo que no es un tema que yo tenga que solucionar. Lo que tengo que solucionar es cómo hago para aprobar esa ley. O sea, esto no es un tema para el gobierno. Totalmente. Y sobre todo ese panorama que estás describiendo, todavía falta el impacto de la recesión de verdad, ¿no? Ahora lo que empieza, la etapa ahora es despidos,
¿no? Ya vimos pérdida de poder adquisitivo, licuación de jubilaciones, ahorros, todo tipo de ingresos. Ahora viene la etapa de empezar a ver los despidos, ¿no? Ya vimos Topper en Tucumán, ya, bueno, el parate de Asindar, ya empezamos a ver ahora y va a ser noticia cotidiana. Y lo de Telam, bueno, no, ni hablar, pero digo, ahora viene lo grande. Una venia desde el Estado. Claro. El Estado no solamente genera las condiciones económicas para los despidos, sino que políticamente te dice no hay ningún problema en dejar 500 personas Pero en la calle. en términos sociales va a tener mucho impacto cuando vos empezás a ver en tu vida cotidiana la gente que se empieza a quedar sin laburo. Hasta ahora era, che, no llego, me está costando 2, 3 trabajos, hiperempleo. Empezar a ver de vuelta que la gente se empieza a quedar sin laburo en forma masiva, porque ahora se empieza a ver. Bueno, de vuelta, mayo queda lejísimo para ese pacto, ¿no? Bueno, por eso yo no esperaría nada del Palacio. El Palacio se acomoda porque en general está bien nutrido, tiene panza llena y tiene tiempos. Otros tiempos. Puede esperar lo que la urgencia del hambre no puede esperar. Sí. Entonces, el hambre no espera, señor presidente, ¿no? Como en su momento le dijeron a Alfonsín. Ahí hay un elemento que bien hizo Laura en corregirme y fijar como primer mojón en términos calendarios el 8. Es el viernes de esta semana. Día de la Mujer Trabajadora. Día de la Mujer Trabajadora, Estamos donde... haciendo 8M como si todo el mundo estuviera No, enterado. Día de la Mujer Trabajadora, donde probablemente haya manifestaciones masivas, se va a marchar, ¿no? Con un claro discurso Con un- antiajuste. Exactamente, antiajuste. Yo creo que la escena callejera que empieza a desarrollarse, no porque no haya habido hasta ahora, pero todo muy estigmatizado, ¿no? Todas las escenas callejeras hasta ahora muy estigmatizadas, que empiezan a mostrarse más plurales, por esto que vos contabas, Mati, que para mí es clave, empiezan a mostrarse más plurales, no necesariamente partidizadas. Y ojo que yo estoy en contra de la estigmatización de lo partidizado. Por eso mencionaba como algo muy preocupante la alusión de la trabajadora de Telam, que consideraba que había personas que por tener identidad partidaria merecían el rifle sanitario. Porque esa idea de que en la Argentina no se puede tener identidad política es una idea que también vivimos en los 90. En los 90 se pudieron producir por eso, porque tener identidad política, identidad partidaria estaba mal visto. Sí, era un agravante. Estaba mal visto. O sea, vos, mirá, yo empecé a trabajar en el año 88 en los medios. Cuando yo entré, agarré la cola de los medios en donde no tener identidad partidaria estaba mal visto. Claro. ¿No? Porque hasta los años 80, a fines de los años 80, en general los medios tenían algún tipo de identificación, los periodistas no sentían una contradicción entre tener identidad partidaria y al mismo tiempo hacer buen periodismo profesional. El caso emblemático, Rodolfo Walsh. Identidad partidaria y el mejor periodismo que se hizo en la Argentina. Bueno, en los 90 esto se revirtió como una media. En los 90 estaba mal visto tener identidad partidaria. Estaba mal visto, ¿por qué? Porque se trabajó la antipolítica desde la política. Es el gran mérito de Menem para sostenerse en el poder durante una cantidad importante de años. Logró la reelección en un país que no tenía previsto la reelección. O sea que el mérito de Menem fue despolitizar la política. Sobre la ola del fin de los, ¿cómo se llama lo que decía Fukuyama? El fin de El las fin de la ideologías. historia. El fin de las ideas. Bueno, sobre esa ola, Menem impuso la idea, y esto yo lo planteo en las redacciones, porque es el lugar en el que yo me desarrollé, fue muy violento el cambio. Muy violento. Bueno, ahora estamos entrando en una etapa similar. Convalidado por trabajadores contra trabajadores. Lo que decía esta trabajadora de Telam. Yo no soy de la Cámpora. ¿Qué? ¿Al que es de la Cámpora sí hay que pegarle un rifle a un Pero, tiro? además, lo que demuestra esto es ¿Se que entiende? Sí, O sea, sí, me sí. parece gravísimo ese elemento. Es hay gravísimo. de todo adentro de Telam en términos ideológicos. No, pero aparte, Claro. olvídate de Telam. En la vida en general hay de todo. Claro. En todos los trabajos, y está bien. Y está pero bien. justamente cuando uno piensa que es una agencia que existe de los años 50, se imagina, yo me he llegado a cruzar con gente que trabaja ahí desde los años Pero y se 70. puede hacer, y se puede hacer periodismo de calidad, y se puede ser un buen maquinista y ser peronista, ser buen Exactamente. maquinista Pero y digo, ser si se radical. puede lograr esa no pasa convivencia. nada. Ahora sí va a pasar, porque el rifle sanitario se va a aplicar también a discreción, ¿eh? Y este es el elemento que van a ver los gobernadores, Nico, respondiendo a tu pregunta. Sí. ¿Por qué los gobernadores se pueden sensibilizar? Porque el gobierno está dispuesto a usar el rifle sanitario y usarlo a discreción, como se usa el rifle sanitario. Yo sigo igual teniendo serias dudas sobre el éxito que pueda tener este Sí, proceso. yo también, porque confío en la calle, no en el Palacio. pero este es un proceso básicamente del Palacio. Justamente estamos desde hace El una Palacio hora se va a montar, diciendo, se va a Milei habló montar. del Palacio y no de la calle el otro día. Entonces, el proceso de negociación es de Palacio. Yo no lo veo tan allanado por varios motivos. El primero de los cuales
es que el propio Milei no lo siente. Milei no solo no lo siente, me da la sensación de que Milei no sabe negociar, de que tuvo que armar ese discurso porque así se lo pidieron, y pedir es un eufemismo, del fondo, de la Casa Blanca, Macri y los empresarios que le hacen de sponsor, le dijeron, si no hay una negociación política, si no tenés un sustento político más fuerte, vamos a buscar a alguien que sí lo encuentre, porque nos interesa mucho el rumbo que estamos yendo y no queremos que cambie. Y que la estrelles en el medio. Entonces, claro, exactamente. Entonces Milei se vio obligado a hacer algo que no sabe hacer. De hecho, yo lo escribí ayer en el Destape, me dio la sensación de que Milei tratando de negociar es como alguien, me pongo a mí mismo, yo soy muy malo, no sé arreglar cosas y demás, pero a veces me pongo a ver un video de YouTube con un tutorial y siguiendo paso tras paso trato de arreglar un aparato. ¿Significa que sé cómo funciona ese aparato? No, de ninguna manera. A lo mejor me sale a arreglarlo, a lo mejor lo termino de quemar. De hecho, Milei me parece que trató de hacer una negociación siguiendo un guión que no termina de interiorizar. Y eso le pone muy corta vida a lo que pase a partir de hoy. Vamos a ver. De hecho, perdón, el Milei inmediatamente posterior al de la apertura de sesiones es el que habla con la prensa. Y al toque dice, no confío en que los gobernadores entiendan. Lo dijo en la cadena Igual lo dijo en la cadena. Claro, pero después profundiza ya al modo Milei. Pero bueno, ojalá me equivoque, ojalá me sorprendan. Pero ya donde agarró micrófonos, enseguida ya era otro Milei, ¿viste? Déjame puntualizar porque estamos hablando de la regla, de cómo podría ser un comportamiento de Palacio proclive a la negociación, pero ya hay algunas voces que se han diferenciado. Ricardo Quintela el sábado, en La Rioja, en la apertura de sesiones ordinarias de la provincia, tomó distancia, habló de un plan de hambre. Infran el viernes. Antes. Hoy habla Axel. Sí. A las 5 de la tarde. También salió. Silioto creo que fue el primero post discurso cuando todos se subían a la ola. Creo que Silioto fue el de La Pampa, el primero que le puso un freno, ¿no? ¿Cómo está La Pampa? Lo miramos todos a Mati Colombati, que es el representante. Es el representante. Hacenos un lugar ahí en La Pampa. No, pero salió a decir fuerte también. Fue el primero que cortó con tanta dulzura, como diría la publicidad, ¿no? Pues venían todos en la ola, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Metió un mate amargo ahí. Claro, metió un mate amargo. No, y también esperar a ver qué pasa el 7 en Madrid, ¿no? Porque Milei decidió no ir. ¿Y qué va a hacer? Porque la mayoría de muchos de los gobernadores patagónicos, no todos, ya salieron a apoyar, pero me pregunto si los discursos van a ser conciliadores. Es decir, se revitaliza el Parlamento patagónico, que existe de los años 90, pero se revitaliza, se relanza, y con la idea de presentar. Hay un desacuerdo entre Vamos a ver cuán claro queda también en Madrid pero la decisión. Presentar una empresa patagónica de energía, que sería todo un desafío para los planes de Milei de apropiarse y enajenar desde el Estado federal los recursos naturales de las provincias. Porque este plan, el plan de 10 puntos, que tiene como condición indispensable aprobarle 4 normas al gobierno federal, plantea la enajenación de los recursos naturales, cosa que está contraindicada en la Constitución. ¿Puedo volver un segundo a eso? Porque es muy impresionante. Hay un usuario de Twitter que lo quiero citar porque se llama Infoflasher, bueno, no importa, pero que hizo un gráfico entre los 10 puntos de Milei y los 10 puntos del consenso de Washington. ¿Se acuerdan del consenso de Washington? Claro, sí. Volvió en forma de fichas. Bueno, lo que hizo fue ponerlo uno al lado del otro, perdón, después les mando el link, y hacer una linita de cómo se replica. ¿Cómo se replica? Entonces, el punto 1 de esto que Milei quiere que firman es la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Bueno, el punto 10 del consenso de Washington era seguridad jurídica para los derechos de propiedad. El punto 2 de lo de Milei, el equilibrio fiscal innegociable. El punto 1 del consenso de Washington era disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar graves déficits fiscales en relación al PBI. El punto 3 de Milei es la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 23% del PBI. Bueno, el punto 2 del consenso de Washington era redirección del gasto público en subsidios hacia una mayor inversión en puntos clave. ¿Te puedo tener un segundo en ese punto? Sí.
¿Por qué 23 del PBI y no 19 o 27? También tiene eso, Milei, ¿no? De que da la sensación de que tira números al aire. Que se hizo un estudio para saber cuál es el nivel de equilibrio adecuado de gasto sobre PBI para un país con la estructura política, económica, poblacional de Argentina, o simplemente vio el número 23 porque le gustaba y lo puso en el Trae discurso. suerte, qué sé yo. No sé qué número es en la quiniela el 23. Yo creo que ellos están convencidos que cuando tiras un número parece que hubo un análisis detrás. Sí, si no, no se entiende Es porque muy todo chambón. el tiempo anuncian números. Es como cuando dijo, íbamos a una hiper de 1500 Sí. puntos. El 23 es la mariposa, no sé si tendrá No, algo pero que es ver. como Menem diciendo el 61 lo pagó la casta y el 39 lo Sí. pagó la sociedad. Bueno, Bueno, suena cuestión más que serio. busca- Bueno, pará, sigo. Sí. Punto 4, ahí lo tienen en pantalla. Es hasta Sí. gracioso cómo lo, cómo lo dibujó. Sí. 4 del pacto de Milei. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Punto 3 el consenso de Washington. Reforma tributaria, empleando la base tributaria, la adopción de tipos impositivos marginales mejorados. Punto 6 de Milei. Lo que mencionabas vos, Adrián, compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. O sea, vengan y llévense todo. Bueno, es el punto 7 del consenso de Washington, liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa, que es lo que mencionamos antes, El RIGI. el régimen de inversiones. Punto 9 de Milei, una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear a los intereses de los representantes con sus representados. Es el punto 9. También, mira, del consenso de Washington, que dice abolición de las regulaciones que impidan el acceso, Y el punto 10 dice la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista. El punto 6 del consenso de Washington, liberación del comercio. O sea, es el mismo plan. Sí. Libreto. ¿eh? Es el mismo libreto. libreto. Con una diferencia, el consenso de Washington se crea, esto es interesante para ver el contexto, se crea a instancias de las grandes corporaciones financieras de fines de los 70 que estaban al borde de la quiebra, particularmente el Citicorp, el Citibank en su momento, después fue el Citicorp. Melconian. Melconian participa del proceso desde la Argentina, integrando el Banco Central y el equipo de Cavallo. Pero lo interesante es por qué se crea el consenso de Washington. El consenso de Washington lo crea un Estados Unidos que estaba con sus instituciones financieras al borde de la quiebra por la crisis de deuda de los 70, crisis de deuda provocada por los petrodólares y por el tabique financiero que pretendió ponerle Estados Unidos a Medio Oriente y a la validación del precio del petróleo, bueno, los famosos petrodólares. Ese consenso de Washington incluía una herramienta fundamental que era el Plan Brady. Un señor llamado Nicholas Brady, que era secretario del Tesoro de Estados Unidos, ideó un canje de activos por deuda. Los países endeudados, como la Argentina, no podían responder con dólares a la deuda que habían asumido durante las dictaduras. Esto le pasaba a toda América Latina, y a excepción del Alan García I, el Alan García bueno, digamos, el que nos gustaba a todos, el del cantito Patria Querida, que era un presidente como Alan García, eso muy de los 80. Después vino la versión 2 de Alan García, que era todo lo contrario, ¿no? Bueno, pero el Alan García, salvo el Alan García I, que se negó a la extorsión de la deuda, el resto de los países, Alfonsín incluido, tratando de hacer alguna finta ahí, trataron de renegociar. Bueno, vino Nicholas Brady, el Plan Brady, y canjeó activos públicos por deuda. ¿Quiénes se beneficiaron de esos activos públicos? La banca que estaba al borde de la quiebra, el Citibank. ¿Por qué eso es importante? Porque esto salva al Citi. ¿Recuerdan una figura muy famosa en los 90 llamó el Excel Group? Sí. Que, bueno, claro. el Excel Group era un fondo financiero creado con Citibankers que funcionaban como intermediarios entre las corporaciones transnacionales y la enajenación de empresas públicas de la Argentina. Eran los dueños de Musimundo, de Fredo, Claro, de empezaron Habana, a comprar por 2 un mangos montón de activos empresas. privados también. Sí. Empezaron por los activos públicos. Después activos privados que estaban a precio de ganga. Sí. ¿Y qué hacían cuando tomaban las empresas? Las liquidaban. Ujú. El negocio no era explotar las empresas, era liquidarlas. Ujú. Era lo que se llamaba en ese momento optimizarlas, echar Vaciarlas. gente, vaciarlas, y después liquidarlas. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque Milei admira ese proceso y este fin de semana salió a bancarlo el padre de esa criatura, o uno de los padres de esa criatura, que fue Domingo Cavallo. Domingo Cavallo emitió un documento este fin de semana que recomiendo,
no para estar de acuerdo, sino para saber por dónde viene el vizcachazo. Cavallo dice, está todo fenómeno lo que está haciendo Milei, pero debería aprovechar ahora la ola de acompañamiento popular, dice Cavallo, para actualizar el tipo de cambio. Ojo, porque ahí Cavallo marca un disenso. Le está disenso. pidiendo una devaluación. Le está pidiendo una devaluación porque Cavallo ve que se está estructurando un negocio financiero, que es este que yo contaba recién, esta bicicleta. Una bicicleta de esas de ruedas grandes, como en, Claro, como en las esta fotos bicicleta antiguas. que va a terminar cuando los BlackRock, los Templeton, los Greylock agarren la que hicieron y se la lleven. El tema es que con Cepo eso no puede El pasar. tema es que con Cepo no puede pasar. Entonces lo que dice Cavallo es, vos para terminar de construir este monstruo, este Frankenstein, tenés que levantar el cepo, pero para levantar el cepo tenés que devaluar. Y el problema de devaluar es que se va a ir a inflación. Entonces tenés que, mirá lo que dice Cavallo, aplicar desde el Estado cortafuego, lo dice en otras palabras, para evitar que la inflación vuelva insostenible desde el punto de vista social. De nuevo el pedido del Fondo Monetario, de la Casa Blanca, de Macri, lo dice Cavallo. Cavallo porque Cavallo está en un mano a mano intelectual y de negocios contra Caputo. Porque Caputo viene a hacer el negocio rápido. Pero Cavallo desprecia a Caputo. Cavallo lo desprecia a Caputo. Considera un tabur, un apostador compulsivo. El país hoy está dependiendo de los devaneos intelectuales de personas que le han hecho daño sistemáticamente a la Argentina, de la pulseada de negocios entre Macri, Caputo, todas esas bandas que se están disputando negocios entre sí. El Palacio que todavía no puede salir de la sorpresa, sobre todo el Palacio Nacional Popular Progresista, que no puede salir de la sorpresa de haber perdido la elección contra un tipo como Milei. Y no sabe cómo abordarlo, digamos. Hacen asado, ¿no? Asado todos los fines de semana, se juntan a ver. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Muy buena forma de ¿Qué abordar asado ese ahí en momento? San Fernando? ¿Qué asado No para en la Escobar? mayoría. ¿Qué asado? Aparte todos en zona norte son los asados. Bueno, algunos meten algún asado en zona sur, ¿no? En una de esas ven otra realidad. Bueno, no importa. Y a eso te sumo una lectura del mundo que no existe. Perdón, igual estoy siendo injusto. Hicieron un asado en Cañuelas también. Es que ahí eso Hacen un análisis del mundo que no existe porque vos bien describías cómo nace el consenso de Washington. Y yo te sumo un detalle. El consenso de Washington nace en el momento de mayor hegemonía de Estados Unidos. Acaba de ganar la Guerra Fría. Le faltaba Era el liquidez, mundo- pero le sobraba proyección. Le sobraba de flujo. poder político, militar. O sea, era Le sobraban más que liquidez. ¿Sabes lo que le sobraba? No, le Dólares faltaba que no liquidez. valían nada. Y Le ahora faltaba no, liquidez le a los bancos, sobraba- tenía les- proyección de flujo. porque Nadie Estados le Unidos podía decía, cuestionar bueno, nada. China en ese momento todavía ni existía como posible rival. y ahora- Era el rey del mundo, era el policía del mundo, podía hacer lo que quería. Y ahora, no ese es el caso. La batalla comercial la perdió. La batalla militar desde Bush en adelante está totalmente sobreexpandida y sigue siendo la hegemonía, pero no es... No es el policía del mundo que puede ir y decir... Y la batalla financiera está empezando a decaer. Todavía sigue siendo, ¿no?, el líder, el dólar, pero están empezando a aparecer alternativas. Entonces, me parece que inclusive hasta el propio Estados Unidos no está actuando como actuó de en los hecho, 90. Trump es el principal crítico del Consenso de Washington. Sí, claro. O sea, Bueno, ese es otro tema. y el propio que él Biden- lee Estados Unidos como si Estados Unidos fuera todo lo mismo y se va a encontrar con que en Trump no va a encontrar el aliado económico que él cree que va a encontrar. Yo sigo sosteniendo que él cree que con Trump estas negativas, estos límites que está poniendo, límites estoy diciendo en términos de justamente lo que venimos diciendo, Estados Unidos cree que para hacer negocios el país no tiene que explotar. Ese es el límite que está Ayer diciendo. Trump en un acto dijo, me gusta ese hombre, ni siquiera lo menciona, me gusta ese hombre por el presidente de la Argentina porque yo le gusto. Porque está Es que- enamorado es de que mí y me enamorado gusta de la mí. gente Es que que está Trump es enamorada de mí. así, o sea, siempre te va a hablar bien de vos mientras vos hables bien de él, pero ante todo, su mirada económica es para adentro, es un Pero aislacionista. además, Lau, Trump por un lado es un aislacionista y por el otro lado tenés un Biden, o quien termine siendo candidato ahí porque están en una ensalada tremenda, que hace menos de 6 meses, y acá lo charlamos, presentó un nuevo consenso de Washington que iba en el sentido contrario al de los 90. Donde hablaba de otra forma distinta de relacionarse con el mundo, de otra Sí, forma. igual yo Después solo uno le pongo puede en no medio, entre creer. comillas, porque no es muy creíble. Yo creo que... No, pero lo que voy es lo que el mundo del que habla Milei no existe ni con demócratas ni con republicanos. No, yo creo que la diferencia entre la política exterior de Estados Unidos del consenso de Washington ahora es que aprendieron que si vos realmente sos un buen alumno del consenso de Washington, te explota el país.
y ellos entendieron que no les convenía eso. Ese es el aprendizaje que hicieron. Ahora, Trump viene a proponer otra forma de hacer las cosas. Yo no te voy a largar un mango porque yo lo único que pienso en poner plata dentro de mi país para garantizarme mi proyecto. Entonces, si él espera que va a encontrar en Trump alguien que le va a bancar la dolarización, le va a garantizar el flujo de dólares, a mí me sorprendería mucho. Digo, me puedo equivocar porque Trump, si es algo, es una persona que nos sorprende muchas veces. Pero el año que viene. Además, sí, O sea, enero. Si mayo nos parece ciencia ficción, bueno, 2025, ahí vuelvo a algo que digo como disco rayado. Sigo sin ver dónde va a conseguir los dólares en el corto plazo para el plan de Milei. Todo lo que nombró como puntos a acordar vos y Ari son cosas que te pueden garantizar dólares, pero no en el corto plazo. Tiene una ventaja, ¿no? Que no hay el Fondo Monetario le puede soltar 10.000 millones de El Fondo Monetario no para de ponerle críticas a que no está haciendo bien las cosas. Pero ya lo ha hecho otras veces. Le pone críticas, pero al mismo tiempo hay una posibilidad relativamente sencilla de activar o de reactivar ese tramo que quedaba del acuerdo que en su momento había suscrito Macri por 10.000 millones de dólares. El que dijo que no Alberto cuando empezó su gobierno. Claro, y que Alberto rechazó, la Argentina rechazó, y ahora se podría reactivar sin necesidad de pasar por el Congreso, porque ahí pasa una cosa muy importante que hay que contar. El problema que tiene Caputo es que hoy no puede asumir deuda sin pasar por el Congreso, salvo que tenga las facultades delegadas. Por eso uno de los 4 puntos es que se le deleguen facultades, entre ellas la toma de deuda sin necesidad de pasar por el Congreso. ¿Otra vez la ley de bases? Claro. No sé si eso puede con facultades delegadas, ¿eh? Entre las facultades estaba la posibilidad de que el Ejecutivo se endeude sin pasar por el Congreso. Pero tenían que derogar la ley de sostenibilidad de la deuda. Sí, sí. Era parte de la ley de bases. Era parte de la ley de bases. Pues no, por eso. Pero va a ser exactamente la misma ley, exactamente la misma ley. Algunos de los puntos sí, reunidos en 4 ejes. Mi sensación es que va a ser mucho más acotada y por ende más fácil de tratar. Creo que entendieron que no podés tratar 300 leyes. De toda la ley lo que verdaderamente le importa. El tema que es una distracción, ¿eh? Yo repito, ¿vamos a volver a discutir la ley cuando está vigente el DNU? Es que son las dos cosas. No, pero no son las dos cosas, porque no son complementarias, porque el DNU está vigente. No, ya sé, pero... Si vos conseguís una mayoría pero no te permite endeudarte y él necesita endeudarse. Si vos conseguís una mayoría para discutir la ley, va de suyo que no te volteen el DNU. Claro. Que es parte de toma y daca. En ese sentido sí, pero no hay forma de... O sea, de verdad que entiendan los gobernadores, los diputados, los senadores. No hay forma de tener un país con este DNU vigente. Sí, pero ahí recordá lo que te dijo Laura, ¿eh? Los gobernadores hoy, muchas provincias no van a tener clase. Y se enfrentan, hablábamos antes de las universidades, el jueves pasado, reunión en La Matanza, si no me equivoco, de rectores de universidades nacionales, le pusieron plazo a mayo. Si en mayo no aparece guita, no pueden pagar los sueldos. Ya hoy hay facultades que no están abriendo cátedras. Pero de vuelta, vas a pagar los sueldos en un país que no va a existir más si sigue vigente el DNU. Bueno, pero pará. Porque o sea, ¿qué están negociando? La preocupación de un intendente. No, ya lo sé. Vos vas a entrar con la Realpolitik de que no les importa nada a los gobernadores y los intendentes. Yo estoy tratando de que les importe. No digo o sea, de que se entienda de que no va a haber nada si el DNU sigue vigente. No, pero para mí es una cuestión de sobrevivir hoy o recuperarte mañana. Y yo creo que están que me parece que lo que pasó en enero, cuando te cortaron completamente la canilla, los expuso a tal nivel de debilidad, especialmente en las provincias endeudadas, que en este contexto, vos sabiendo que el consumo va a caer todavía más, que como decía Mati, que va a haber más desempleo, yo no sé cuántos gobernadores van a estar pensando en cómo se recupera Argentina dentro de unos 2 años. ¿Quieren gobernar un cementerio? O sea, no va a quedar nada si bueno, por eso, así. Pero yo coincido con vos. Lo que digo es que, y no digo que todos los gobernadores, habrá gobernadores que están haciendo una estrategia y gobernadores que están siguiendo otra. Los gobernadores patagónicos el jueves van a trazar una estrategia, que es una estrategia, a ver, que retrotrae a la Argentina a 1820. Porque el retroceso de la Argentina en los tiempos de Milei es sumamente brutal. Entonces ya estamos más o menos en la previa de la batalla de Cepeda, con gobiernos provinciales que están viendo cómo emanciparse del gobierno central. O por lo menos tener algún grado mayor de autonomía. Tener mayor grado de autonomía. Bueno, tener mayor grado de autonomía, pero emanciparse desde el punto de vista económico. Si la Patagonia tiene recursos suficientes para hacerlo,
Y aparte los tienen en explotación, a diferencia de las provincias del norte, donde, salvo un par de proyectos, el resto de los proyectos todavía están en veremos. Entonces, está más difícil pararse sobre sus pies. Pero algunas provincias que ya tienen avanzadas algunas estrategias, como el caso de La Rioja, están intentando también pararse sobre sus pies. ¿Todo esto por qué? El cuadro que veíamos antes de Came, visto desde el secretario de Hacienda de una provincia, implica reducción de ingresos coparticipables. Cada punto que cae el consumo es un punto menos de IVA, que es un punto de coparticipación que no va. Olvídate de las transferencias discrecionales. Esta caída estrepitosa del consumo pega directamente sobre los recursos coparticipables. Cualquier secretario de Hacienda o ministro de Hacienda de una provincia ve esto y dice, muchacho, acá hay que prepararse a que no vamos a tener guita. Pero ya no porque el Estado Nacional no la transfiera. No vamos a tener guita porque en el plan de inanición de Milei, el plan de estabilización por inanición, no va a haber recursos coparticipables. Entonces, vamos a ver qué provincias, con sus componentes ideológicos, con sus componentes morales, con sus componentes éticos, se paran sobre sus pies frente a un gobierno nacional que los agrede y que agrede a su población, y cuáles van a ir más por el lado de la real política. Bueno, bien. No lo sabemos. Hace un rato descontaba que... dijiste, no espero nada del Palacio. Yo del Palacio no espero nada porque creo que va a ser muy sensible a lo que ocurre en la calle. Mejor dicho, quiero creer, y ahí pongo mi semillita de ilusión, claro, a mi semillita de ilusión es, confío en que haya personas en el Palacio que sean mucho más sensibles a lo que ocurre en la calle que a lo que ocurre en el Palacio. Esa es mi semillita de ilusión. Una buena pista hoy de lo que va a ser en la política. Veremos lo que dice Axel. Es lo que dice Axel, Claro. ¿no? ¿Qué camino traza él a ese sector de los gobernadores? Que es uno de los más agredidos. Agrego otro indicio. El paro hoy de los 4 gremios docentes de la CGT fue importantísimo. Importantísimo. En algunas jurisdicciones más que en otras. Sí, pero para hacer un paro solamente de esos 4 gremios, que no incluye, digamos, a los gremios más importantes y a las federaciones docentes más importantes, Claro. se sintió fuerte en todo el país, sobre todo en el interior. Axel? A las 4. A las 4. Sí, 3:30. termina el cuarto intermedio de la asamblea y ahí Sí, entre las 4 y las No, 5. porque ahí es clave mostrar que las cosas se pueden, que no es la única forma, por Claro, eso yo insistía con que primero hay que dejar en claro que el país que recibió Milei no es la peor herencia histórica que haya recibido un gobierno, no era maravillosa, pero no lo es ni por cerca. Sí, y eso te muestra además que las decisiones que quiere tomar Milei no son el único camino para mejorar lo que había que mejorarlo. Bueno, es la discusión que le vienen planteando los gobernadores. En la apertura de sesiones, si tuvieran la posibilidad de ver a algunos gobernadores, de los que no están muy ansiosos por acordar rápidamente todo, la línea es, estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal. El tema es cómo. Se lo dijo Silioto, por se lo eso, dijo Gildo, lo se que lo dijo hizo Quintela. Hoy supongo que Axel va a decir lo mismo. Kicillof en la semana pasada, por ejemplo, les pidió un anticipo de impuesto, no me acuerdo si bienes personales, de ingresos brutos, perdón, Sí. le pidió un anticipo de ingresos brutos a 254 grandes empresas de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si te patean el pago de ingresos brutos, se te licúa ese ingreso. Entonces les pide, ¿eso qué es? Un escándalo. Salen las empresas de esto pone en riesgo la fuente de... No, mentira. Para esas 254 no. O capaz que alguna. Pero lo que está intentando es cubrir ese déficit, que además está por la ley de presupuesto, ni siquiera que se le ocurrió la semana pasada, cubrir el déficit con ese adelanto impositivo. Hay formas de hacerlo. El laburo que está haciendo Arba. Digo, andá a buscar plata donde no estaba Constantini con un edificio de 14.000 metros cuadrados y lo tenía declarado como un baldío. Bueno, la semana pasada Nacho Torres, el gobernador de Chubut, también dijo, estoy de acuerdo con el déficit fiscal, pero hay un límite y el límite es la salud, la Con el seguridad equilibrio, claro, sí. y la educación. Por eso digo, me gustaría ver el 7 si se mantiene ese discurso que tuvieron los gobernadores patagónicos en la conferencia de prensa que dieron en el Senado, el mismo día que habían recibido el fallo de primera instancia, que le obligaba al gobierno nacional a reactivar el envío de fondos para salarios docentes. Incluso me parece que hubo varios de los gobernadores que entre el viernes a la noche y el sábado a la mañana en Twitter salieron a decir bienvenido el diálogo. Y después rectificaron un poquito. Que es medio una cuestión de forma. Bueno, bienvenida a la convocatoria al diálogo. Pero Mirá, de acá a mayo falta mucho. El Todos decían lo viernes, mismo. el viernes a la madrugada empezó a difundirse. Después creo que amainó. Había empezado a difundirse un discurso de Néstor Kirchner apoyando la privatización de YPF.
cosa que es pública, ya lo hemos contado, el relator de la presentación de IPF fue Oscar Parrilli, o sea, fue un claro defensor de ese proceso. Y después había un editado en ese video donde el propio gobierno de Cristina anunciaba la estatización, marcando que los gobernadores pueden modificar sus posiciones en función de los intereses del momento, de las circunstancias. Después ese editado dejó de circular entre los trolls libertarios, yo creo que porque a Caputo mucho no le convenció el recuerdo de Néstor Kirchner, que es un recuerdo muy potente, no solamente por ese episodio, sino por muchas otras cosas que son contradictorias a los intereses que hoy tiene Milei. Entonces me parece que decidieron retirarlo. Pero evidentemente van a trabajar desde los trolls, porque así como nosotros decimos que hay mucho dirigente sensible a la calle, hay mucho dirigente sensible a la carpeta. Mucho dirigente sensible a la carpeta. Y van a trabajar el tema de las carpetas. De hecho, Pose, el jefe de gabinete, ya se ha abastecido, a través de la gente que tiene la AFI, de este recurso. Y parte de eso se puede empezar a apreciar en algunos medios digitales que suelen ser vehículos de carpetas de todo tipo. Pregúntenle si no a Martín Lustó, que este fin de semana recibió una. ¿Qué se publicó de Lustó? Bueno, bueno. no lo voy a replicar. Pero digo, Martín Lustó el fin de semana... ¿Cosas Sí. no públicas? ¿Que no se saben públicamente? Bueno, se hicieron públicas a través de una de estas páginas que Sí. replican carpetas contra Sí. dirigentes políticos. Hay otros trabajos igual. Si vos decís si Martín Lustó se sensibiliza o no... No, hay otros trabajos en la vida que ser dirigente Por político, supuesto, yo digo, diputado, Martín Lustó es el senador, presidente del radicalismo. Gobernador, intendente, etcétera. O sea, Yo si no estás para eso... Te la tomo, estoy de acuerdo. Lo que digo es, fíjate que una de las incógnitas es cómo van a reaccionar los gobernadores radicales. Y cómo va a reaccionar el radicalismo en su conjunto. Hasta acá, Lustó era uno de los que estaba haciendo guiño a la posibilidad de voltear el DNU. Intentó el plan espejo, eso, pero hoy, Lustó, con algunos radicales, parecía que iba a acompañar voltear el DNU en el Senado. Bueno, el fin de semana recibió su carpeta. Y una carpeta... Con lo cual ya sabés que te lo van a hacer igual, voltea el DNU. Bueno, esa es la elección de Alberto Fernández. O sea, la elección de Alberto Fernández, vos podés además, gobernar sin pisar ningún callo, con la esperanza de que no te toque y te toca la sortija igual. Además, lo interesante de Milei, que además para mí pasaba con Alberto y también pasa con ciertos sectores de la oposición, ya sabés exactamente lo que van a hacer, no hay sorpresa. O sea, ¿qué van a hacer? En el caso cuando gobernaba el peronismo se van a oponer. Decir, vos querés estatizar Clarín o modificar un mínimo impuesto para que 10 personas paguen un poco más y te van a tratar de comunista. La respuesta va a ser la misma. Bueno, entonces tomá la decisión más... y en el caso de Milei, ya sabés cuál va a ser su reacción. Tipo absolutamente transparente, tiene todo escrito, está todo el manual, ya punto por punto lo que va a hacer. Bueno, eso te permite pensar. En vez de estar reaccionando todo el tiempo a lo que dice. Si no, van a perder el termómetro. Yo creo que el gobernador que no vea que negociar con Milei es a costa de que tu pueblo pase hambre, perdió absolutamente el termómetro de su sociedad. Bueno, ahí por eso, vamos a ver de qué está hecha la dirigencia hoy. Porque lo que decía Nico, para mí es central. Yo creo que Milei, el fenómeno electoral de Milei se construye desde la degradación del elenco dirigencial, incluye el elenco empresario. Recién Laura estaba detallando la caída por segundo mes consecutivo del consumo que directamente golpea a las pymes, particularmente a los comercios. El informe lo hace CAME Sí, y la directiva de CAME el mismo día. Aplaude al gobierno. El mismo Sí, día que bueno, saca... lo que hay también lo que hay tanto en CAME como en la UIA es distintas líneas adentro. No, pero el mismo día que vos sacás este comunicado, al mismo día que sacás esto, a las 2 horas sacó un comunicado diciendo que recibía, que aplaudía. Lo sé, o sea, ¿a quién lo sé. representás? Hay un tema en las organizaciones empresariales. Los representados y los representantes. En todos los ámbitos de y la hay sociedad. Esa es la elección de esta Claro, de la Y elección eso- del año pasado. Totalmente. Y eso va inclusive para la dirigencia de los clubes, para todo. Porque Sí. si hay una elección que movilizó
a las cúpulas sindicales, de asociaciones civiles, de agrupaciones, de lo que vos quieras, todo. y no se reflejó en sus representados, sus bases. En las cúpulas. Es lo que Porque ojo que yo por lo menos que hablo con empresarios, yo hablo con tipos que incluso están en la comisión directiva de la UIA y no piensan como Funes de Rioja y les da vergüenza que la Unión Industrial Argentina apoye un proceso desindustrializador, que es una contradicción. Tenemos un problema, creo yo, en las cúpulas de las... Sí, pero, no en AEA, que AEA es un bloque particular Ari, si fuera poder, solamente las cúpulas representadas en 5 personas por cúpula, no se entiende el resultado de la elección. Pero esa persona cuando representa hablamos, gente, la obvio. semana pasada hablábamos de Asindar y hablábamos de, bueno, cuánta gente de los que quedaron sin trabajo en Asindar votaron a Milei. Muchísimos, seguramente. Sí. ¿Cuántos docentes habrán votado a Milei? Muchísimos, Muchos, seguro. Si hay alguien... ¿Cuántos trabajadores de Telam? Bueno, lo que hablábamos, veíamos el video Claro. ese con Lombardi. ¿Cuántos Ahora, eso no justifica lo que están haciendo en No, Telam. por supuesto que no. claro. Ni lo que están haciendo a Sindar, ni lo que están haciendo, ni lo que le están haciendo al país. Que 56% de los argentinos hayan votado a Milei En un porque balotaje. consideraban en ese balotaje que era la mejor opción para conducir el país por 4 años, no significa que le hayan dado a esa persona patente de corso para desmantelar el país, como Milei efectivamente está haciendo. Si Milei tiene éxito, al final de estos 4 años no va a haber universidades públicas, al final de estos 4 años no va a haber un sistema de ciencia y tecnología público, al final de estos 4 años no va a haber clase media, al final de estos 4 años no va a haber industria argentina. Y eso no estaba en la campaña, no estaba en la plataforma, no estaba en el balotaje. Pero por eso yo tomo lo que vos decís, es imposible conducir un proceso político sin conducción, porque la anarquía, Sí. que un poco fue parcialmente el proceso del 2001, parcialmente porque rápidamente aparecieron dirigentes de envergadura que condujeron institucionalmente ese proceso. Sí. Bueno, la anarquía es una circunstancia absolutamente... Tiene una ventaja, Milei, no hay un efímera, liderazgo, digamos, por no hay un cale- liderazgo opositor. Es Bueno, lo que yo decía hace un rato. Ahora, entonces, ya sabemos cómo el gobierno interpela a sus opositores. Lo vimos el viernes, ¿no? En el discurso, lo vemos con las carpetas que se empiezan a distribuir sobre los dirigentes políticos opositores. Ya sabemos cómo el gobierno va a interpelar a sus opositores. Lo vimos con la supresión de recursos para las provincias. Vuelvo a la idea de, bueno, resta saber si a partir del 8 la sociedad empieza a interpelar a sus representantes Ya están, yo creo o que ya si está pasando construye eso. nuevos representantes. Pero yo creo que eso ya está pasando. Bueno. No hay que esperar al 8, a lo que voy. Está bien. Yo digo, quizá entonces no sean estos los representantes adecuados. Quizá haya que construir otros. Bueno, evidentemente, en política los vacíos se ocupan, es decir, tarde o temprano va a haber representación por un lado, por el otro, el tema es que sea más o menos a imagen y semejanza. Porque gente que se muestra hay un montón, ¿eh? Sí, Este fin no, de semana pero no se es lo mostraron mismo. Pichetto y Moreno Sí. por derecha para asumir una representación. No, por no ese- es lo por mismo esa- desmarcarse Se ríe que ahí. recibir y hacer el me gol río, para porque- referirnos Para no a... llorar. ¿Eh? Para no llorar. Bueno, No, pero es no absolutamente menor y minúsculo. 2 personas que no tienen sin votos. Sin Bueno, votos. pero Pichetto hoy es totalmente. presentado como el Salvador. ¿Quién presenta a Pichetto? ¿En el Eso? Palacio? ¿En el No, Palacio se- ¿quién? Pichetto no lo respetan ni siquiera Pero- los 16 diputados por ahí lo que de- están en el bloque que él No. encabeza. El grupo Ari Yao Yao Teodori. está chocho con Pichetto. ¿Eh? Pero- Entonces ellos, pero no, nadie lo tiene a Pichetto como un referente y menos a Moreno. No, Ahora- referente social no es porque nunca tuvo votos. Y bueno, pero entonces- sí es una especie. De cara sí- visible. Sí, pero una Entonces cosa es no le demos desmarcarse, nosotros. una cosa es desmarcarse, otra es después de desmarcarse recibir hacer el gol y otra es ganar un campeonato. ¿Sí? Hay un montón que se están desmarcando. Un montón que están diciendo, Pero ganar "Pásamela a mí", campeonato, nadie está ganando Pero campeonato. Pichetto y ese es Moreno el como mucho problema. dejan Todavía frases, falta un para, montón, frases hay creativas mucho para recorrido. remeras. Frases para remeras. Como muchos dejan No, frases creativas pero- para remeras, a ver, no tiene ningún impacto. Pero es verdad que falta mucho recorrido. El problema es que Digo- no sé si hay tiempo para hacer ese recorrido. Eso es lo que digo. Pero el recorrido ya se está haciendo. El tema es ese, es ponerlo todo hacia adelante. Yo creo que lo que se vio durante la última semana de febrero fue muy significativo. Un día no hubo salud, otro día no hubo transporte, otro día no hubo educación. Está continuando esta semana. No hay signos de que vaya a bajar la conflictividad. Por el contrario, va a subir. Todavía no vimos conflictos en lugares de trabajo. Hoy al mediodía vamos a tener en Telam un abrazo y eso se va a replicar después en fábricas. Digo, hay un proceso que ya está en marcha, porque si no caemos en el derrotismo de decir nos están pasando por arriba y no pero, hacemos nada. Pero No, me al parece revés, que sí hay que marcar que está en marcha, pero por ejemplo, vos tenés
ATE rechazando una paritaria 16 y UPCN aceptándola. Pero Vos es lo que tenés hace un primer paro de docentes que apoya a CETERA y a DEMIS, y después otro día otro que apoya a las 4 de CGT. Y a mí me parece que estamos en un estado con la educación pública que amerita que nos juntemos todos y hagamos para el mismo día. Digo, después de lo que hicieron con el Consejo Federal de Educación la semana pasada, fue un insulto. Nadie termina de entender qué pasó ahí. Y yo, digo, no me arrogo el entender qué fue lo que sucedió. Lo que digo es que me parece que rápidamente hay ciertos sectores que son los más golpeados y que fueron muy golpeados, que van a tener que ver cómo hacen para saldar sus diferencias, porque la unidad va a ser lo único que les dé la fuerza. Ahí hay un tema, ¿eh? Si Milei logra, es exitoso en la fragmentación, Milei, no él, sino el proyecto político que hoy gobierna Milei, mañana lo puede gobernar otro. Acierta con la fragmentación, la cristaliza, ahí tiene... Celebro, Adri, que te incorpores a las fuerzas de los que buscamos una unidad amplia y no a los que tienen razón. Unidad en la acción siempre, unidad en la acción siempre. Yo estoy en contra de la lógica del todis. Para redondear. No, unidad es con los que estén de este lado. Unidad en la acción para redondear, es con todis no. Para redondear, ¿y por qué habla de esto? ¿Vieron la tapa de Clarín de hoy? No, No tuve para el mí, gusto. para mí, después de las 11, mostró, ya son las 11, nos podemos ir. porque yo creo que si las cosas estuvieran tan bien para Milei como algunos, quizás por exceso de temor a veces nos parece, no veríamos una etapa como esta. Miren lo que es la etapa de Clarín de hoy. Título número 1, corrupción del gobierno de Alberto Fernández. No. Título número 2, guiño de los gobernadores a Milei. Título número 3, las jubilaciones que cobra Cristina. Título número 4, crisis en Cuba, siguen los apagones y la falta de leche. Y título, el último al fondo, que es que hubo una fuga de presos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, desplegaron en la tapa todo el manual. Cuba, Perdón, y la Cristina, foto, corrupción. y la foto de Corrientes. Bueno, de eso no se hace cargo este gobierno. Pero a lo que voy es, a mí esta etapa me dice que lo del viernes no salió tan bien. Porque es una etapa que está a la defensiva. Pero yo pienso lo mismo en el sentido de que lo de Telam tiene que ver con eso. O está enojado. Lo de Telam tiene que ver con necesito hacer un efecto, una muestra de fuerza de manera inmediata. Y como sé que me pueden dar vuelta un DNU o me lo pueden frenar en la justicia, lo que hago es mostrar que la cerré, aunque no la cerré. Es que la yo estoy de acuerdo convocatoria- con que hay una sensación de que está frenado el gobierno y todavía no Se logra empantanó. avanzar. Pero la el convocatoria- problema es que del otro lado tampoco vemos que se están aceitando, o por lo menos que se están acelerando al mismo ritmo que quiere acelerar el gobierno, los mecanismos para resistir. A eso voy. Yo Digo, la no convocatoria de coincido. Milei a un pacto, ¿no es un signo de debilidad? ¿Quién convoca a un pacto? ¿El que está fuerte o el que está débil? Igual- de la Rúa convocó igual- a uno en julio de 2001. Igual es peligroso Bueno, eso y no fue también, nadie. Es peligroso porque también me parece Sí, que eso no. abona el discurso de los gobiernos que piensan que abrirse al diálogo es una señal de debilidad. Pero Yo no- creo que él en lo una piensa figura- como en un acto de En debilidad. una figura como Milei, convocar un pacto es Pero un claro, gesto de debilidad. Para mí igual, mientras vos Pero además contabas... es un pacto para hacer lo que él dijo que nunca iba a hacer, que era dar plata a cambio de que le voten leyes. Es Bueno, ese pacto bueno, en en su defensa, particular. alguno de sus dirigentes lo adelantaron en la campaña, ¿no? Sí, Una sí. ex No, si periodista, hubiera- actual diputada, dijo que iba a actuar así. Si hubiera un liderazgo, creo yo, podría convocar a otros 10 puntos y a ver quién junta más. Vos No, decís, pues de literalmente verdad. los juegos del Vos sabés hambre. que se No, planteó pero- este fin de semana pero en de varios verdad, puede haber conciliabulos. un líder opositor. En varios conciliabulos se Que- planteó bueno. que los gobernadores que no quieren asistir a... 10 puntos. que no quieran asistir porque no es una convocatoria, un pacto, es una convocatoria Ah, a Un besamano. un libro Cheque en cerrado, blanco, digamos. por besamanos. eso. Bueno, un besamano, que los gobernadores planteen su propia... Hacé el Bueno, por propio eso y digo lo que haces en estamos- otro lado. Por eso digo Lo que que estamos... pasa es que ahí vas a entrar, perdón, En la vas a etapa entrar, previa vas a entrar en Cepeda un con empate, Córdoba. en el mejor de los casos. pero esto se tiene que resolver, yo creo que sí, políticamente. pero sí, yo creo que la forma de resolverlo políticamente es forzar a que se abra el documento. Ya hay Porque si vos te dirigentes- presentás y decís, esta es mi propuesta y la voy a discutir acá. y Eso el presidente deja presenta habilitado el DNU, Lau. Estás en un... Pero es habilitar esa discusión, como dice Ari. Habilitar esa discusión es dejar de discutir el DNU. Ya sabés todo lo que va a hacer Milei. Y pero Bueno. entonces, ¿qué hacemos? Frenarlo.
Por eso, yo en Frenarlo. ese estoy de acuerdo con Ari, ¿eh? Primero voltea el DNU pero y tenés que después te voltear el sentás a DNU. hablar. Ay, primero hay que voltear el DNU. Estamos de acuerdo con sí, eso. claro. Entonces, digo, la Y la exigencia fase nuestra número tiene que 1 ser no esa, es ¿eh? armar un documento de 10 y armar una convocatoria aparte, es meter todas las fichas en el Congreso Todo y a la vez. frenarlo. Todo a la vez. Hay que frenar el Yo- DNU. Milei, yo me decía, concentraría en una cosa, el otro todas las día, fuerzas. el otro día publicábamos una nota muy interesante del amigo Abelardo Vitale, que su título era "Todo va muy rápido, vayamos rápido". Sí, sí. desde el primer día. Bueno. Vengo con esa Sí, postura de día pero uno. entonces, mantenela. Sí, No, toda pero la lo que, vez. lo que yo digo es que, escúchame, en una batalla vos tenés 3 frentes abiertos y sos débil en 3 frentes. Ya Metés hay todo en uno. Ya hay diálogo entre dirigentes políticos, sociales y sindicales de la oposición para que el 25 de mayo en Córdoba haya una enorme marcha opositora. Que también es otra pata de todo esto. Ahora, si a mí me apurás en una apuesta, yo creo que el 25 de mayo no vamos a estar hablando del Pacto de Mayo, que es algo que se va a agotar No. antes, que es una Bueno. cortina de humo que se va a terminar de... Van 3 meses de gobierno de Milei, faltan 3 meses, 3 para meses el más, pacto. claro. ¿no? Pero es como dice Ari, Olvídate. el único tema de conversación que tendría que haber cuando se discute Palacio, porque creo que también no hay que olvidarnos de la calle, y lo que está pasando económicamente, es el DNU. Y bueno. Es el DNU en el Congreso. Veremos qué pasa esta Todo semana. el resto El DNU es y los humo muer- para y- mañana. La última, de la tapa, sí. Perdón, el DNU y los muertos. Digo, hay gente No, que hace... por No, no, supuesto. ni hablar. Hay gente que hace 3 meses. Yo repito esto porque me está impactando mucho. La verdad que la producción está consiguiendo unos casos tremendos. A mí me toca simplemente preguntarles y se van a morir. O sea, porque en el medio de todo esto nosotros estamos pauperizando nuestra vida, se baja la compra de comida, vivimos peor, nos alcanza para menos, no puedes No, pero hay ahorrar, gente que se le juega la etcétera. vida. Son casos estos, los que estamos contando todos los días, que se van a morir, ¿eh? El pibe de 20 años que hablamos el otro día, que tiene una enfermedad que no se cura, que si no se la dan, su cuerpo empieza a destruir sus glóbulos y se muere. Hoy lunes no tiene más el frasquito que necesita. Hoy, estamos lunes, ¿qué es? ¿4? Cuatro. Ahí. Hoy se determinó. No puede ser que eso no esté arriba de cualquier mesa de negociación. Reponer a Datse. No, o sea, no hay más discusión. Reponela, o sea, no, hay gente que se está muriendo. Hoy hablamos con una mujer de 30 y pocos años que tiene un cáncer que se le agrandan los ganglios del pulmón y no puede respirar. ¿Qué pacto de mayo vas a discutir de acá al 25 de mayo si eso no lo reponen ya, hoy? Completamente de acuerdo y sin perjuicio de ese llamado a la política. En la estructura argentina, el que tendría que estar actuando ya mismo por eso es un juez. En la estructura institucional argentina, el que Bueno, tendría sí, que estar Bueno, actuando ya pero mismo para que esa mujer no se muera es un la- juez. la vida- pero la vida va más rápido no, pero que los Fabiana jueces. Solano contó ayer que en el Sí. caso que publicó en una nota en el Destape, Hace 3 semanas, podríamos el caso. 3 semanas. le dieron una cautelar. Sí, en el caso de Pablo, pero... Pero estoy de acuerdo, no puede Todavía ser que no- todo dependa del accionar de una justicia que depende mucho del juez que Sí, lo sí, que agarre le para toque. actuar o no No, actuar. y es muy sensible también a lo que se publica, es muy sensible el sistema de justicia argentina. No, y además es como dice Ari, si los medios, como las entrevistas de Ari, no hubiesen puesto este tema con nombre y apellido y con casos concretos, yo no sé si Majul le estaba preguntando No. eso a Peto No. Velo. No, sin duda. Desde ya. No. Che, 11 y 7, si Bueno, se quedan un minuto más, después pasan hora extra y Navarro me reta a mí. Igual quiero decirte una cosa. El dato que vos contaste de la tapa, no lo mencionaste, que es que Cavani volvió al gol. ¿Eh? Oh, Ese es va. sin ninguna duda el dato de la semana. Pero después Más raro de los nos últimos acusan de días. bostero, ¿te das cuenta? No sé por qué pensarán que somos... Chao. Gente, muchísimas gracias por Chao, buen este pase. programa, Quédense, que ya venimos con el programa. En un minuto nada más ya llegó, la vi pasar recién, Julia Estrada para charlar acá mano a mano en los estudios del Destape. Y luego, bueno, lo que siempre están acostumbrados, el minuto a minuto, todo lo que va sucediendo durante la mañana, las mejores entrevistas hasta la 1 en Navarro 2027, ya venimos.